Este desahogo especial llega a ustedes gracias a Petromóvil, Banreservas, Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Ministerio de Deportes, Dirección de Desarrollo Social Supérate, Farmacias GBC, Grupo de Medios Panorama, Autopic y Propiel Dominicana. Hello CEOs, yo soy Jennifer Jiménez y quiero invitarte al Refugio Real de los Líderes, donde podemos bajar la guardia, quitarnos la corbata mental y desahogarnos de verdad. Aquí no solo celebramos el éxito, aplaudimos lo que nos costó llegar, las dudas, los miedos, los errores y las caídas. Bienvenidos y bienvenidas a Desahogos de una CEO, el lado humano del liderazgo. Aquí vamos a ver cómo tú puedes combinar juventud con mucha responsabilidad. Por ejemplo, una senaduría por el Distrito Nacional con solo 34 años de edad. ¿Cómo puedes ser tan joven y hacerte economista, estudiar en Harvard, tener tantas cualidades, formaciones, pero sobre todo la actitud, como decía la doctora, de poder cumplir con cada una de esas responsabilidades? Vamos a tener un panel titulado El lado humano del liderazgo político. Cuando hay juventud y se debe liderar desde muy temprana edad, hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Aquí hemos visto médicos, hemos visto expertos en marca personal, hemos visto también productores de contenidos. El lado humano en el liderazgo es lo que toca a continuación. Entonces vamos a compartir este panel que por supuesto será moderado por nuestra CEO de Desahogos entre CEO, Jennifer Jiménez. A continuación recibimos al senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández. Y al economista, político y profesor de Harvard, Juan Ariel Jiménez. Buenas tardes y bienvenidos. Me volvieron los nervios del principio, ahora sí. De verdad, señores, qué honor, qué placer para mí esta jovencita frente a tantos periodistas que hay aquí. Ahorita ustedes me dan el feedback, me cuentan qué tal, pero es un verdadero honor para mí contar con la presencia de ustedes en este panel de liderazgo político. Gracias especiales a Juan Ariel, señores, que vino desde Boston a hablar con ustedes. Y Omar, que ya hemos compartido muchísimo también, nos hemos visto en la calle, en campaña, en escenarios más fabulosos como este. Bienvenido. Me gusta esta selección que hicimos porque es un liderazgo, ni siquiera voy a decir en ascenso porque ya están ascendidos, pero son jóvenes que han demostrado la capacidad que tiene la juventud de brillar, de destacarse, pero sobre todo de hacerlo bien, de hacer un servicio a la sociedad verdaderamente genuino, desde ese deseo de aportar a la sociedad como lo han venido haciendo hasta ahora. Y quiero comenzar con Omar, que está ready con ese micrófono ahí. Cuando no eres Omar el senador, sino Omar Fernández, ¿quién es esa persona detrás cuando llega a su casa que espero que sea que llegue y ya está tranquilo, que apaga las luces? ¿Quién es Omar Fernández? Bueno, Jennifer, primero muchísimas gracias por la invitación. Te felicito, esto está bellísimo. La verdad que mira cuánta gente te apoya, así que enhorabuena. Yo le caigo bien a mucha gente. Sí. Enhorabuena, ¿verdad? Te felicito. Y a mi querido, puede ser tío mío, no le gusta que yo lo diga, pero mi hermano Pedro Jiménez también, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, digamos, Omar, el que llega a la casa luego del trabajo, no es muy diferente al que se ve. La verdad es que yo trato de aprovechar mi tiempo en la casa. No es tan fácil ya desconectarme del trabajo porque yo lamentablemente llevo mucho de la oficina a la sala de la casa también, y no solo a la casa, a la sala, a la habitación, a la cama y durmiendo. Hablo con la almohada y le cuento mis problemas también, tú sabes.
Pero digamos que obviamente hay una vida más allá de la política y por supuesto que yo intento ya cuando estoy en la casa o sacar tiempo para la lectura o para avanzar alguna serie, si tengo algún chance de avanzar alguna serie que esté viendo o película, o yo tengo una novia, debo decirlo. Ay, mujeres, lo siento en el alma. Claro. Tengo mi novia, ella se llama Alexia y entonces... Alexia usualmente, bueno, pues pasa tiempo conmigo, ¿verdad? Y me acompaña y me hace mi cenita y cosas. No se queja entonces, ella de la agenda apretada. no, debo decirte que ella se ha adaptado bastante bien. Esa es la tuya. Ella es muy comprensiva, ella comprende la etapa que estoy viviendo en este momento, me apoya bastante, pero lo propio mis amigos, mis padres también, o sea que... Y qué sé yo, trato de dividir mi tiempo cuando estoy en la casa y bueno, los fines de semana, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en Jarabacoa. Jarabacoa es la tierra de mi familia materna. Wow. De hecho, mis primos, mis tíos, mi abuela, todos viven allá, solo mi madre vive en Santo Domingo. Y cada vez que tengo chance, pues les doy la vuelta por allá y paso un rato. Así que entre Jarabacoa o la playa o con los amigos, anoche estuve en el cine. Saqué a la señora a pasear un rato, fui un clavo la película, malísima, no se la recomiendo para nada. Una como de mago, pero por aquello era un clavo de verdad. Yo tenía tiempo que no ver una película tan mala. Pero bueno, por lo menos saco tiempo para compartir con mi gente, así que no es mucho más que lo que se ve. Muy tranquilo, la verdad. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Y Juan Ariel, ¿quién es ese político, académico, brillante, ese economista? Tú tienes un cerebro como tan privilegiado que debe ser estresante. ¿Cómo es esa vida personal? ¿Cómo que es más tranquilo, me parece, ya ahora? No, yo creo que aquí la vida va como más rápido. Mira, Jennifer, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Feliz de tener una excusa para venir aquí a la República Dominicana, soltar un poco el frío de Boston. Ay, sí. Y venir aquí. Y además te agradezco mucho por invitarme a un panel donde no voy a hablar de economía. Porque a mí me invitan a un panel y digo yo, vamos a hablar de reforma, de tipo de cambio de deuda. Dependiendo del tema que esté del momento. Tranquilo. Entonces tú me escribes y me dices, mira, que un panel, digo, yo soy el tipo de cambio. Eso es para saber si va a llegar a 70. Pero mira, no, te cuento. De verdad que cuando no estoy en uno de los eventos, por decirlo así, públicos, digamos que estoy en un aula de clases, que estoy en una conferencia o que estoy en una actividad política, pues la verdad es que es simplemente un ser humano. Un ser humano que hace de todo. Un ser humano que ve la casa de Alofoque. ¿Qué? Claro. Sí, déjeme decirle. Ahí sí hay que verlo. Eso hay que verlo porque mire, cuando a uno le están... déjeme decirle por qué. Cuando a uno le están haciendo bullying de que el dólar está bajando y yo dije que iba a subir, hay que desestresarse de alguna forma. Y uno rompiéndose la cabeza, ¿pero por qué? La tasa de interés está subiendo en Estados Unidos, no debe bajar. Mírate tu casa de Alofoque, tu mansión de Luis, ni cógelo suave. Pero muchas otras cosas. Siempre me gusta un buen libro, por supuesto, de temas no relacionados a economía o no relacionados a política y sobre todo compartir con los amigos. No soy, y cuando estoy aquí, no soy de ir a restaurantes, no soy de ir a cafés. ¿Cómo te desahogas? En casa de un amigo o de una amiga, muertos de la risa, haciéndonos bullying uno a otro. Yo soy experto en autobullying. Qué sano. Me los hago todos. Entonces, así, como que compartiendo y disfrutando de las cosas pequeñas y sencillas de la vida, que es lo que de verdad, en última instancia, llena al humano detrás de la persona pública. ¡Ay!
Tú sabes que salí bien temprano para echar gasolina, que me rinde y no se acabe en la esquina. Un servicio que sea con alegría, para que el carro se mueva con energía. Petromóvil, 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 Petromóvil. Con más de 30 estaciones a nivel nacional, no te confundas, la del tacómetro. Petromóvil, la energía que te mueve. Petromóvil, 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 Petromóvil. Wow, qué chévere, qué humilde. Omar, tú eres una persona que tiene los ojos de todo el país encima. Tú lo sabes que sí. Cargas con un legado, con un apellido que has sabido llevar con la frente en alto. Y cargas con tomas de decisiones difíciles cada día. ¿Cómo tú haces para que tantas opiniones que interfieren, que llegan, no te desvíen de tu propio criterio, de tu visión, de tu deseo de servir al país? Bueno, no es fácil. Yo sé. No es fácil porque en realidad, digamos que a mí me gusta escuchar la opinión del otro. Uno toma y deja, por supuesto. No todas son bien intencionadas. Yo sé que hay gente que me quiere y me aprecia y quiere de verdad lo mejor para mí. Y otras personas que me dan una opinión según sus propios intereses. Y hay que saber, digamos, distinguir bien entre una cosa y otra. Y también en este camino, gente que tú pensabas que a lo mejor te quería o te apreciaba o quiere lo mejor para ti, te da una opinión que tú dices, no, pero evidentemente no, qué sé yo, está pensando con un sesgo o con intenciones que no las compartimos, digamos. Y en medio de todo eso, yo creo que hay que buscar mucho de Dios, sinceramente. Y yo aprendí a dar muchas rodillas. Mi mamá me enseñó a dar muchas rodillas. Y yo siento que el mensaje como que le llega más directo a Dios cuando uno se pone de rodillas. Es verdad, porque yo a veces converso con personas, yo sé que Juan Ariel también tiene una profunda fe en Dios, y hay personas que oran acostado en la cama o que oran, no sé, comiendo, lo que sea. Y yo siento que no llega igual el mensaje. Yo siento que tengo que ponerme de rodillas. Sí, y la verdad es que yo converso mucho con Dios y yo trato de ponerle todos mis planes y mis pasos y que se haga su voluntad. O sea, incluso yo tenía por costumbre nunca pedirle nada a Dios. Yo siempre le decía que se haga tu voluntad, lo que tú entiendas que me convenga. Pero un día, un padre, amigo, le pregunté, padre, ¿y es correcto, o sea, pedirle, solicitarle a Dios? Yo siempre como que le digo lo que tú entiendas. Y él me dijo que sí, que a Dios se le puede pedir. Y ahí arrancaste. Bueno, yo pido, pero siempre le digo, si tú entiendes que me conviene, si no, no hay problema. Y al final yo creo que todo eso me ayuda a tomar buenas decisiones. Uno escucha muchas opiniones en el día, opiniones o que te la dan de manera personal o las redes sociales que la gente te regala en el comentario lo que cree, ¿verdad? ¿Cómo tú lidias con los comentarios negativos, que son muchos en personalidades como tú? ¿Cómo tú lidias con eso? ¿Tú te sientas a leerlo? O sea, claro, no los lee porque el mismo algoritmo se encarga ya de que no los puedas ignorar. Pero a mí eso no me hace nada. De verdad que a mí los comentarios negativos, llega un momento en que ya tú tienes que lidiar con eso y se convierte en parte de tu oficio. Y sobre todo en la política, donde los comentarios positivos, al menos en las redes sociales, no abundan tanto. Entonces, nada, tú sabes, yo esa parte siempre me tiene como sin cuidado. A menos que haya metido la pata, yo reconozco cuando lo hago. Y cuando he metido mi patica y veo que la gente reacciona, tú sabes, la verdad que eso ahí uno se pone ahí medio qué cosa, pero nada, enderezar rápido, reconocer que somos humanos, cometemos errores y siempre intentar levantarme, ¿verdad?, de la caída y volver a dar lo mejor de mí en la próxima. Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso. Juan Ariel, yo necesito saber esto porque yo estoy loca por ir a Harvard. He ido de visita, pero por lo menos hice un cursito. ¿Cómo fue ese proceso de tú ser maestro en la universidad más importante del mundo?
Aquí debo darle todo mérito y toda gloria a Dios. Y te voy a decir por qué, por muchas razones. Lo primero es que en un momento yo estaba en mi cuarto, en mi casa, y yo le decía, mira, Señor, quiero un cambio en mi vida, quiero algo distinto, quiero un reto que me ilusione. Y la verdad es que no sé ni qué pedirte, pero dame algo. O sea, y yo decía, ¿por qué le está...? No, pero... No. Lo que tú digas. Sí, pero era como que yo le quería pedir algo y no sabía qué pedirle. Digo yo me acuerdo que le dije, Señor, sorpréndeme. Ay. Dame una sorpresa. Mira, no, óyeme. Y una vez estoy yo en la Junta Central Electoral. Y ya tú sabes, teníamos como 6 horas discutiendo un comunicado y yo estaba desesperado ya. Obviamente, del aburrimiento, ya yo chequeé todos los periódicos de la bolita del mundo, todos los emails, y me llegó un email de un profesor que, sinceramente, yo vi, estimado Juan, dear Juan, y digo yo, obviamente, él no me va a escribir a mí, debe ser a un Juan importante en el mundo, déjame leerlo para decirle, no, profesor, usted le escribe a Juan Ariel, no a Juan Manuel Santos, que premio Nobel, no sé. Y lo leo con esa intención de, mira, déjame responderle, porque bueno, y veo yo que él dice, mira, Juan, se va a retirar este profesor, hemos hablado los profesores acá y estamos pensando en ti. Y tú dices, ¿cómo llegó mi nombre a esa No, yo decía, yo decía, mira, yo creo que no es a mí. Pero ¿y si es a mí? Y empiezo a escribirle, estimado profesor, qué alegría que después de 15 años te vuelve y me contacta. Como que le di mucha información de que era yo, no vaya a ser cosa que yo me entusiasmara y después me viniera a decir, ay, excúsame, no era a ti. Cuando me responde, y ya yo me doy cuenta que es a mí, digo yo, bueno, Señor, nos vamos con todo, tú eres que sabes. Y déjame decirte algo. Bueno, me preparé todo lo que tenía que enviar y eso. Y en un momento me mandan el listado de personas que estaban postulando para esa posición. De verdad, yo vi el currículum de ellos y dije, Juan, hasta aquí tú llegaste. Fue un honor haber participado, pero lo justo en la vida sería que otra persona lo gane, porque no debería ser tú. Yo estaba compitiendo con gente, entre otras cosas, que manejó desde el FMI la respuesta global de COVID, la recomendación del FMI. Y dije, no, Juan, de verdad, sé sincero contigo mismo, ellos tienen más méritos que tú, entonces, dale gracias a Dios. Pues resulta que yo me voy con Dios, que si Dios me mandó para acá, algo Él quiere que yo aprenda, tirar la guayaba, aunque sea con... Entonces, ya para no hacer la historia larga, cuando me llama el rector y me dice, mira, Juan, te hemos seleccionado, yo no sé si yo iba a llorar, si yo iba a gritar. Yo dije, no tartamudeé. Yo que tenía mucho que no hablaba inglés. Entonces... Hello, yes, thank you. No, imagínate, yo, yes. Pero como que, termíname de decir, con todo esto te digo, a Dios toda la gloria. El Señor tuvo a bien enviarme hacia allá. Y cuando reflexiono, pues es un producto básicamente de 2 cosas. Uno, creo que un buen desempeño que tuve mientras fui estudiante. Y 2, de que los profesores que en este momento me recomendaron, que en su momento fueron mis profesores, pues vieronme un deseo por la excelencia, por hacer las cosas bien. Y dijeron, bueno, vamos a traerte dominicano, aunque sea a que nos alegre la vida, que venga a bailar merengue o bachata, pero que venga a hacer algo para acá. Y desde el año 2023 estoy allá. ¡Wow! ¡Qué chévere! Aplaudan. ¿Qué han tenido que aprender o desaprender para no endurecer el corazón en un entorno donde se deshumaniza mucho el cargo? Mira, te agradezco la pregunta porque la verdad es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. El entorno te empuja a ser duro. Sí, pero me pasan 2 cosas. Lo primero es que veo en mí el pecado que hay en mí contra Dios. O sea, si Dios que me amó, que dio la vida de su Hijo Jesucristo por mí, y aún así yo sabiéndolo peco, quiere decir que por más bien que el otro nos haga, por más bien que el otro espere de nosotros, nuestra naturaleza humana, nuestra carne nos lleva a hacerle cosas malas. Entonces, de verdad que cuando veo y sé las campañas y los bots, todo eso lo sé, porque nada de eso... Pero aún así, uno siente como, mira, de verdad, si yo soy pecador, el otro también. Expresamos el pecado de forma distinta. Eso es lo primero. Y lo segundo, y me pasa mucho, aprendí de Spinoza una frase que dice, los hombres no son ángeles,
pero tampoco son demonios. Entonces, cuando veo en los demás un ataque, una crítica, una estrategia siempre me pongo a pensar que esa otra persona igual lleva la imagen y la semejanza de Dios en sí. Y aunque nos distancien intereses y visiones, pues la verdad es que tengo que respetar esa imagen que Dios ha impregnado en esa persona, como también la puso en mí. Entonces, ver en el otro a un hijo de Dios y no un adversario mío. Eso sería lo principal. Con esto te digo que no importa los bots, no importa las críticas, no importa nada. Hay un ser humano detrás y por ese ser humano Dios mandó a su Hijo Jesucristo a dar la vida por él o por ella. Entonces, hay que actuar desde ese mandato que Dios nos manda, lo que Él nos manda hacer y cómo nos manda hacerlo. Eso se llama temor de Dios, señores. Bueno, repítame la pregunta, por favor. Escúcheme de nuevo, repítame la pregunta. A ver, mira, si algo he tenido yo que, digamos, aprender sobre la marcha, porque digamos que en esto uno no llega sabiéndoselas todas, pero te toca aprender y entender y adaptarte. Sería sin duda algo que he aprendido a trabajar con el tiempo es la tolerancia. Y la tolerancia en los distintos niveles y de las distintas formas que se manifiesta la tolerancia. O sea, tolerancia quizás en mi propio entorno y con mi equipo de trabajo, donde es normal que donde hay distintas cabezas, que aunque tenemos un mismo fin, quizás identificamos distintas vías para llegar a ese fin. O tolerancia con mi adversario, no enemigo, porque no creo que uno tiene enemigos ni en la vida, debería tener enemigos, ni mucho menos en el ejercicio de la política, porque no es personal, es político. Exacto. Pero te diría que la tolerancia, la prudencia, he identificado y me he dado cuenta en el ejercicio de la política que ser prudente nunca pasa de moda, todo lo contrario. Yo creo que ante las estridencias o ante la euforia, la locura, que la política saca lo más emocional de la gente, no siempre para bien. Yo creo que apostar a la prudencia, a la reflexión, a la introspección, a tú tragarte ese trago amarguísimo antes de tú disparar de una vez, tú sabes. Y yo he disparado más de una vez tú sabes, y luego lo he lamentado y luego me he arrepentido. Cada experiencia me ha mostrado y me ha enseñado más que la prudencia, la tolerancia, la paciencia, la comprensión, el ser menos colérico. Y hay cosas que vienen de fábrica contigo, porque la verdad es que uno trata de adiestrarse lo más que uno puede, pero tú eres tú y es como tú eres. Entonces, te diría que ejercitar eso no ha sido fácil, pero he entendido que te acerca más a los propósitos que te trazas si practicas esas cosas que no siempre vienen de fábrica, pero que son necesarias en un oficio tan complejo como lo es la política. ¿Hay alguna experiencia que recuerden, algún costo físico, emocional o familiar que han experimentado a lo largo de su carrera, que ustedes hubiesen querido quizás quedarse trancados en su casa, pero tenían que ir a enfrentar un público o unos colaboradores y seguir como que nada ha pasado? Di que todos los días. A ver, quizás te cuento. Sí, cuando entró el COVID, yo era ministro de Economía en ese momento y participaba en el gabinete de salud. Con lo cual, mientras todo el mundo estaba trancado en su casa, yo hasta iba al supermercado a verificar yo mismo si había escasez de algunos productos. Y para mí fue muy fuerte. Mi entorno familiar es muy peculiar porque es abuela, que hoy tiene 99 años, casi 100. ¡Wow! Tía y madre. Todas por encima de 70. Si me escucha mi tía, me mata. Pero esto no se está transmitiendo. Entonces, para mí era muy difícil porque cuando yo iba a visitarlas, yo en mi casa tenía una galería y yo me tenía que quedar afuera y hablar desde 4 kilómetros de distancia, vocearles casi para que me escucharan, pero yo sabía que si me arriesgaba a acercarme a ellas y le entraba el COVID, yo decía, mire, como entra el COVID aquí se lleva 2 de 3 mínimo, ¿eh? Ay, Dios. Entonces, ¿sabes? En momentos tan difíciles, no poder tener la cercanía con mi familia. Yo recuerdo en un momento
que mi abuela se puso a llorar y se me iba a tirar encima y mi mamá y mi tía la tuvieron que agarrar. Y ella dijo, no me importa, yo quiero abrazar a mi muchacho. Para mí fue muy fuerte, pero yo también sabía que el país me necesitaba. Sabes, que cuando uno está en el frente de la batalla, uno tiene que sacrificarse a sí mismo. Entonces yo tener que separarme de mi familia por 4 meses, no poder darle un abrazo a mi abuela, yo verla llorar porque no podía abrazarme, yo, abuelita, quédate ahí, es por tu bien y por el mío. Pues eso fue sumamente difícil. Pero Dios da la fuerza. Y después de eso nos dimos mucho abrazo y todavía no lo damos. Qué bueno. A compensar esa vez. Bueno, a ver, en mi caso, si me voy al COVID también, igual que Juan Ariel, quizás es un contexto distinto. El de Juan Ariel, yo ahí participo ya como candidato a algo por primera vez en mi vida, candidato a diputado en ese momento. Imagínate que la principal actividad propia de una campaña electoral es tener roce con la gente, y eso era lo que tú menos podías hacer en ese momento en medio de un COVID. Entonces, es como desafiar lo desconocido, salir a la calle y poner en ansiedad extrema a tu propia familia que dice, Omar, mejor suelta la candidatura, pierde eso o no sé, o dónde firmas para bajarte, que le den la oportunidad a otros para que no te me muera en el camino, tú sabes. Y era como, ¿cómo tú desafiar todo eso, darle tranquilidad a tu familia, a tu gente y de alguna manera lograr posicionar el mensaje que teníamos que llevar a la gente para que votara finalmente por esta candidatura que le presentábamos? Yo te diría que yo, o sea, hoy que tengo más conciencia, reconozco la ansiedad y la preocupación que pudo haber causado en gente que yo sé que me aprecia y mi familia que me ama, por supuesto, que quizá le generó una situación de malestar. Y luego, por otro lado, otro tema no lo veo como un sacrificio como tal, pero siento que me ha retrasado un poco, y es que, por ejemplo, mis 3 mejores amigos están sentados allá atrás, que son Diego, Pedro y Juan Sebastián. Juan Sebastián tiene 2 hijas, casado hace rato. A Pedro le nace un hijo en 15 días. Wow. Y Diego, que era el último samurái, ya se comprometió. ¿Y Omar? Y yo todavía no me he comprometido. Entonces la verdad es que, digamos, parecería como que este oficio te retrasa algunas cosas que son primordiales en la vida, ¿verdad? El tiempo de Dios es perfecto. A cada quien le llega en el momento que tiene que llegarle. Pero yo, que soy un tipo que cree en la familia y quiero tener mis hijos, ya voy a cumplir 34 en 2 semanas. Que es mi último año de juventud, porque según la ley uno es joven hasta los 35 años. ¿Podemos llevar los 40? No, los 45, espérate. Y llegan los 50. Así que son conversaciones pendientes que tengo que tener conmigo mismo, tú sabes, y quizá la política ha llevado a uno a retrasarlo un poco, pero nada, tú sabes, yo creo que ha llegado el momento como de uno evaluar otras etapas de la vida que también hay que vivir. La humildad de ustedes es una cosa como increíble. Y en la primera respuesta de Juan Ariel me di cuenta de lo que voy a preguntar ahora, pero con todo lo que han logrado a corta edad, porque son jóvenes los dos y están en posiciones donde vemos gente de 60, 70, ¿han sentido en algún momento que ustedes no merecen estar ahí? ¿O que no están preparados? Mira, la experiencia más reciente y quizá la de mayor dimensión es la candidatura a la senaduría y posteriormente ser senador. Si tú me preguntas a mí, ¿es preparado o no? Claro, me sentía que sí. O sea, entendí que era un reto para el que me sentía preparado. Una candidatura, la cosa más traumática del mundo fue aquello, pero sí me sentía listo para el desafío. Ahora, si me preguntas, ¿merecedor o no? Eso es muy subjetivo. Lo que sí, yo hoy mirando para atrás pienso, wow, qué osado, qué atrevido, porque ningún joven de 31 años se presentaba candidato a senador jamás en la vida, tú sabes. Ni lo ven como presidente futuro, ¿eh? No, vamos a quedar en senador. Entonces, entonces, la verdad es que, o sea, mirando para atrás, digo, de verdad, qué atrevido, un joven de 31 años, hoy ya casi cumpliendo 34, pero cuando anuncié que iba como senador tenía 31, y pienso en todas las locuras que hicimos en ese momento. O sea, aquel anuncio, que recuerdo que fue el primero que levanta la conversación, parado ahí, que uno que miro para la derecha, que sí para el ayuntamiento, que se mira para la izquierda, que sí era el Congreso, y después... Entonces, ustedes conocen el juego que se llama el ahorcado, creo que le decían, que tú ibas completando la letra, iba. Entonces tú te das cuenta que la palabra senador y la palabra alcalde tienen la misma cantidad de letras.
y que la tercera letra era la A. Entonces tú eliminabas todas las otras y es como que llénala. Y claro, la lleno, puede ser cualquiera de las dos, tú sabes, y eso generaba una conversación. Y luego anunciar, vamos a esto, en oposición, con poca o ninguna probabilidad de ganarla, en situaciones muy adversas, contra un candidato muy experimentado, contra todo un gobierno. Yo te digo, si había alguien más merecedor que yo, es muy probable. Pero también creo, y esto quizá como especie de, no sé, de exhortación, porque cada quien tiene sus desafíos, sus propias metas en la vida hay que atreverse, hay que jugársela. O sea, yo no siempre te saldrá bien, pero yo prefiero el haberlo intentado, fajarme para lograrlo, y aún si no se dio porque no fue la voluntad de Dios, no quedarme con la cuestionante de what if. Cónchale, ¿y si lo hubiera hecho? Y tú sentado ¿Y por qué ahí? perdí esta oportunidad? A lo mejor no había otra más adelante. Y por eso yo creo que la vida hay que embrace it, ¿verdad? Tú tienes que abrazarla, tienes que entender el momento, tienes que tener buen olfato, tienes que hacerte acompañada de la gente correcta que también comparta tu visión. Y ahí de verdad que debo decir que si hoy políticamente soy lo que soy, se lo debo de verdad a gente como Juan Ariel, que se entregó conmigo en mi campaña, a gente como Pedro Jiménez, que está sentado ahí, que se entregó a toda mi campaña, y mucha gente que está sentada aquí. La verdad que Gilbert, un montón de Cristian, todo el mundo aquí, la verdad que dio mucho por esto y creyó en lo que estábamos construyendo. Y tú también. Así que gracias, señores. Quizá no tuve el chance en el camino de ella, pero hoy le doy las gracias oficialmente a todos por haberme apoyado, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Algún desahogo final que quieran decirle al país? ¿O a tus estudiantes? A ver, sí, sobre todo al país. Ya es hora de cambiar la mentalidad. De hecho, he estado escribiendo sobre eso, sobre el necesario cambio de mentalidad. Uno muchas veces tiene que darse cuenta cuando en cualquier etapa, ya sea desde la vida personal hasta una organización, un país, hacer más de lo mismo, aunque uno lo haga un poquito mejor, ya no es suficiente. Ya hay que cerrar etapas y abrir otras. La adultez no es una adolescencia experimentada. Es una etapa completamente distinta de la vida. En República Dominicana necesitamos hacer un cambio de mentalidad. Un cambio en la cultura política, un cambio en la estrategia de desarrollo y un cambio en la manera en la que cada uno de nosotros ejerce ese metro de influencia que tiene. Yo te voy a decir algo. En un momento yo estaba en el gobierno, había una consultora chilena, Violeta Arancibia, muy amiga mía, que nos estaba ayudando con los temas de educación. Recuerdo que ella vino un momento, la invitó a almorzar y, mira Juan, ¿cómo va la cosa? Le cuento y dice, párate ahí, te toca echar un boche. A mí, ¿pero por qué? O sea, yo llegué temprano, voy a pagar la cuenta, ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, ya no quiero más que ese sea un tema entre nosotros. Terminen de arreglarlo en el gobierno. Entiendan que ya es República Dominicana. ¿Cómo es que le llaman ustedes de un colmado? Ya República Dominicana no es un colmado, es un supermercado. Ya ustedes tienen que evolucionar. Y ese problema del sistema educativo, la verdad es que da pena y vergüenza que todavía un país tan avanzado como República Dominicana ustedes todavía lo tengan. Y en parte está sobre tus hombros hacerlo. Así que cuando yo vuelva, ese no sea un tema de conversación, porque ella esté en camino a superarlo. Y yo, ay Dios mío, ella sabrá que yo no soy el ministro de Educación, porque yo me sentía tan interpelado. Entonces, de verdad, cuando uno mira lo que hemos construido como país, no es para tener el sistema educativo que saca peores notas en las pruebas PISA de todo el mundo. En mi caso, que me toca estar en las aulas aquí y fuera del país, yo le puedo decir, yo he dado clase 10 años aquí de economía. He dado casi todas las materias. Mis estudiantes dominicanos no tienen nada que envidiarle a mis estudiantes de Harvard. Nada, Nada. Solo que hay una red de apoyo que tienen fuera que no tienen aquí. Dígase que hay un sistema educativo que aquí no les permite dar la mejor versión de sí mismos que ellos pueden dar. Y a mí me parece tremendamente injusto. Entonces yo sí quiero, y miren que ya estoy casi desahogo porque ahora estoy con el lenguaje no verbal, sí tenemos que decirnos como sociedad, hay cosas que ya no sigo tolerando. Y la verdad, y que esto no suene a ser oposición, dejémonos de excusas.
Ni el pasado, ni fuera del país, ni sabotaje, ni nada. Aquí que cada quien dé la mejor versión de sí mismo. Y que cuando no la dé, que nos saquen del medio, empezando por mí. Entonces yo creo que ya quizás el primer cambio de mentalidad tiene que venir de las personas, de todos nosotros. Es decir, no tolero más excusas. O lo hacen bien o salgo de ustedes. Eso yo quisiera hacer ese desahogo. Y me excusan. Muy importante desahogo. Bueno, Dele, senador. Si me tengo que desahogar también, te diría, la verdad, honestamente me gustaría ver a más personas abrazando más causas. No sé, digamos, hay una causa por la que estoy luchando en este momento en el Congreso Nacional, y es la como manda el Código Tributario, es una ley, el que se indexen los salarios de los trabajadores que pagan impuestos sobre la renta, digamos, el monto exento. Hay una ley que manda a que todos los años se indexe el salario que paga impuestos sobre la renta, y tenemos ya unos años que no se cumple con ello. Es una causa que he decidido abrazar en defensa de los trabajadores dominicanos. Y lo cierto es que, si bien es una causa que, gracias a Dios, y luego de un gran trabajo que hemos puesto en marcha, la gente tiene ya mayor conciencia de que eso existe, de que eso lo manda una ley, de que tiene que hacerlo todos los años, de que el presupuesto manda a suspenderlo temporalmente hasta el próximo presupuesto. Lo que pasa es que si cada año se hace, pues parecería que es, sí, digamos, intencional. Correcto. Y la verdad es que me siento muy satisfecho de ver cómo la gente lo ha comprendido, ha entendido la necesidad y se están al menos manifestando en redes sociales. Luego ya veremos si la gente logra abrazar esta causa con más fuerza y que se logren otras cosas de cara a los próximos 21 días, que es cuando se va a aprobar el presupuesto finalmente en el Congreso. Pero cuando tenemos lo contrario, indiferencia, creo que la indiferencia es la primera barrera del desarrollo. Cuando a la gente no le importa y no le pone atención a nada y no se manifiesta y no alza su voz, es cuando te meten un golazo y no te queda de otra que aceptarlo. Claro. Y por eso yo invito a la gente que no sea indiferente, que abrace causas, y el que vaya a la política, que no vaya detrás de cargos, que vaya abrazando causas. Y la causa te lleva al cargo finalmente. Y te diría que concomitantemente con eso, hay un concepto que yo leí en un libro, se llama La Encrucijada Mundial, de Pedro Baños. Ya me lo recomendaron. Ah, sí, ¿te lo si recomendaron? tú sabes. Ah, bueno. El libro es súper denso, es una lectura bien Son densa. Biblias las de Pedro. Pero él habla, por ejemplo, de este concepto de la felicidad absoluta y de lo poco recomendable que es. ¿Quién no quiere ser feliz todo el tiempo? O sea, la felicidad es bellísima, todo el mundo quiere sentirse feliz. Pero él habla allí de que el estar absolutamente feliz todo el tiempo no es recomendable, porque cuando tú todo el tiempo estás feliz, pierdes motivación de hacer otra cosa, estás satisfecho. Y él dice, hace falta que tengas un poco de tensión en la vida, de que tengas un poco de estrés, de que tengas un poco de ansiedad y que tengas ganas de tú seguir avanzando, que tengas nuevos retos. Y por eso yo animo a la gente a que, si bien es bueno que estemos felices todo el tiempo y trabajemos para la felicidad, el que siempre tengamos un propósito, una causa que nos mantenga vivos y que nos mantenga siempre en el terreno de batalla, ¿verdad? La primera línea de batalla. Y por eso yo invito a la gente a que abrace. Ustedes aquí, sé que hay muchos comunicadores, periodistas, gente que se dedica a profesionales, pero todo el mundo aquí creo que puede entender bien la causa por la cual estamos luchando en este momento, que es la indexación de los salarios. Y yo creo y les invito de verdad que esta y otras, también una causa que me gusta mucho, los animales, que también lo he defendido mucho en el Congreso, o la que le guste. Yo creo importante tener esa motivación, eso que te pare de la cama todos los días y te ayude a tú construir entre todos, con distintas causas, el país que todos estamos visualizando. Así que mi desahogo es ese, que no seamos indiferentes y que abracemos causas. Buenísimo. Tú sabes que me recordaste un concepto que leí en un libro de economía cuando estaba haciendo mi maestría de políticas públicas, que hablaba de la felicidad y asociado al bienestar de la nación, de cada individuo. Y se preguntaba, ¿cómo medimos ese bienestar? ¿Qué es verdaderamente trabajar por el bienestar de una nación? Economista, dígame algo ahí sobre eso. Claro, a ver, se ha hecho muchas cosas. Está el índice global de felicidad. Países como Bután ya no miden el Producto Interno Bruto, sino miden ese índice. Me imagino que te refieres a toda la lucha de Amartya Sen en decir, no todo es económico. No podemos medir el bienestar de un país solamente por el ingreso per cápita, sino que hay muchas otras cosas
como dice el anuncio de Mastercard, que el dinero no puede comprar. Y esas cosas relacionadas a la libertad política, a la libertad personal, a la seguridad, poder salir a las calles y que no tengamos miedo de sacar el celular porque nos lo van a quitar. Todas esas cosas el dinero no la puede comprar. Entonces, ciertamente nosotros tenemos que aspirar, y miren que ahí vuelvo a conectarlo con antes, no quedarnos con el país está creciendo, porque además de crecer necesitamos muchas otras cosas. Cambiar de mentalidad de no solamente está en un buen desempeño económico, cuando lo tenemos, ya no se da por sentado, sino que además tengamos servicios públicos de calidad. Empezando por ahí. Servicios públicos de calidad, de que nosotros podamos ir a un hospital y tengamos un trato adecuado. Que los medicamentos de alto costo se le puedan entregar a las personas. Tengo amigos que tienen que estar yendo a Estados Unidos ahora a buscar su medicamento de alto costo, cuando antes se lo entregaban en el Hospital Villini todos los meses. Entonces son todas esas cosas que nosotros tenemos que aspirar como sociedad a que no nos den por dádiva lo que nos corresponde por derecho. Yo siempre le decía a las personas, cuando yo estaba en el gobierno y hacía algo, ay, gracias, usted sí es bueno. Y digo yo, no, mi salario lo paga usted con sus impuestos. Yo estoy haciendo mi trabajo. No me lo dé por agradecimiento, exíjamelo como derecho. Porque en la medida en que la ciudadanía se empodere de esto me corresponde. Y si usted está en ese cargo, ejecutivo, legislativo, local, usted está para servirme. Y como no me sirva, no se apure que en la próxima lo quito. Cuando se dé en la sociedad ese empoderamiento de este país nos pertenece a nosotros, ustedes son meros administradores temporales de la cosa pública. Y ahí vuelvo a retomar con Dios. Esto lo aprendí hace mucho tiempo. Somos mayordomos. ¿Qué es la mayordomía? Estoy administrando algo que no me pertenece. Nosotros somos mayordomos de la cosa pública, le pertenece al país. Entonces, ese empoderamiento creo que hace falta, porque en la medida en que se exija más, se entrega más. Entonces, yo creo que el dominicano común de a pie tiene que exigirnos más. Muchísimas gracias. Qué conversación de verdad tan interesante. Vamos a abrir el micrófono porque yo sé que en este panel sí hay preguntas. Vamos a darle la primera oportunidad a una joven que desde el primer panel pidió la palabra y no se le dio. Hay que ser justos. Ya tiene micrófono. Hola, ¿cómo están? Un placer para mí estar... ¿A dónde me paro? Dirige. Un placer para mí estar en un espacio como este. Mi nombre es Emily Reyes, CEO de Amour Beauty, una marca que está aquí como patrocinadora. Mi pregunta es clara y sencilla. Yo he sido una chica que voté por primera vez en las elecciones pasadas, porque vengo de un contexto, de un hogar, donde no era común el, ay, no hay que votar. O sea, era común eso, no involucrarnos en la política. Y me ha interesado mucho, he investigado mucho este año, de los líderes políticos jóvenes que tenemos en el país y cómo los líderes políticos jóvenes pueden revolucionar a nosotros, las personas que no tenemos ningún interés por la política, porque venimos de un sistema político donde casi siempre se repite y se hace lo mismo. Ahora la pregunta mía es, aquí que vemos muchísimas personas emprendedoras, que vemos muchísimas personas que lo digo yo conscientemente y responsablemente, nosotros estamos moviendo al país. Los emprendedores estamos moviendo la economía de este país. Entonces, ¿qué cosas ustedes como políticos y como parte del mundo de la política y con tanto arraigo que tienen ustedes, o tanto en la economía como en la senaduría, para nosotros, los emprendedores, qué oportunidades, y si están, que fueran como, cuál es el portavoz o el canal importante para nosotros los emprendedores y también para involucrarnos en la política nosotros los jóvenes? Bueno, Emily, excelente pregunta, Emily. Y qué bueno, te veo que no eres indiferente. Precisamente el desahogo que tuve hace unos minutos, que participaste, que votaste, porque es la manera de expresar el país que tú de alguna manera visualizas y quieres. Así que te felicito. Mira, con políticas públicas efectivas, y te puedo decir puntualmente, en mi caso, no solo esta causa por la que estoy luchando desde el Congreso ahora, que es fiscalizar una ley para que se cumpla. Eso es una política pública que en algún momento se tomó en cuenta, se contempla en el Código Tributario,
y que hoy se desconoce lo que manda la ley, pero que es para beneficio de los emprendedores como tú, por ejemplo. Pero también he planteado en múltiples ocasiones, desde que fui diputado y lo continúo haciendo como senador, y es suprimir algo que también se encuentra en el Código Tributario, que es el pago de un impuesto que se llama anticipo. Es probable que tú como emprendedor, fíjate cómo saca los dientes de una Ya vez. lo mencioné mucho. Lo hablaron hace un rato. Ay, sí. Bueno, aquí tenemos el economista que podrá, digo, tú seguro que lo entiendes hasta mejor que él, porque tú tienes que... Pero creo que es difícil para una micro, pequeña o mediana empresa, sobre todo, el que tenga que someterse a pagar unos impuestos que para mí, en el caso de, te repito, las micro, pequeñas y medianas empresas debería tener un trato distinto. Toda vez que del 100% de lo que recauda el Estado fruto de los anticipos, el 90% aproximadamente de lo que recauda por ese impuesto lo aportan aproximadamente el 10% de las empresas que tributan, que son las grandes contribuyentes. Y luego el 10% aproximadamente que resta lo aportan el 90% que son las micro, pequeñas y medianas. Entonces tú te preguntarías, ¿qué tanto trauma representa para el Estado el que se le pueda dar un trato distinto a esos que menos pueden, pero que son los que mueven la rueda de la economía, como bien tú describías en este momento? Así que es una política pública que estoy impulsando desde el Congreso. He lamentado no tener el apoyo, no haber concitado el apoyo necesario todavía para que se logre. Debo decir que de la fastidiosa propuesta de reforma fiscal que se presentó el año pasado, de las muy pocas cosas que se pueden rescatar de ella como positiva, esa era una. Se hablaba de que se iba a suprimir el anticipo. De hecho, ni lo supieron comunicar bien porque nadie nunca ni se enteró. Yo porque me fajé a estudiarlo. Lo seguimos pagando. Y claro, lo seguimos pagando, por supuesto. Pero yo aspiro a que eventualmente esa sea una medida de alivio para los emprendedores que podamos tomar en cuenta en República Dominicana y que yo sé que va a ayudar bastante a generar más empleo, más oportunidades y que florezcan nuevos emprendimientos. Gracias. Próxima pregunta. La joven que está en la tercera fila y luego aquí adelante en la primera fila. Las damas primero. Ay, Dios mío. Buenas tardes, Diana Jiménez. Yo soy directora de recursos humanos para una empresa internacional. Y realmente, Omar, yo no soy política. Señores, yo tengo una malversión con la política y lo confieso por temas que todos quizá hemos vivido. Y el tema de los impuestos me llamó tanto la atención que me detuve a leer todo lo que tú describiste, el video que hiciste y todo lo demás. Ahí noté que hay un tope. Tú hablabas de los asalariados a 52,000 pesos, ¿verdad? Ok. Yo no voy a decir cuánto gano, pero yo pago de impuestos 84,000 pesos. Manita, ¿te va bien? Sí. ¿Al año, al mes? Al mes. Por una paga que tú ganas. Digo, enhorabuena, qué sí, bueno. Sí, sí. Pero miren qué pasa. Sí. Aquí hay muchos emprendedores, ¿verdad? Y empresarios. Yo trabajo y tengo que emprender también porque yo quiero tener mi propio negocio. Y no dan, el sueldo no da. El sueldo ni el tiempo, porque lo que yo le quiero dedicar a mi negocio, yo soy mentora y coach en liderazgo, yo reunir un grupo de mujeres, hacerle una mentoría, trabajar con ellas de manera personalizada, eso es a lo que yo quisiera dedicarme completamente. Y me he preparado para eso, pagando certificaciones de miles de dólares. Pero ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo yo me mantengo mi estilo de vida? Con pagar el anticipo, si realmente todavía mi negocio personal no me está generando eso. Y muy bien, me encanta la propuesta de que se indemnice los salarios, pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar o qué propuesta tú crees que en ese mismo camino se pueda tener para estos colaboradores que estamos en ese tope? Porque yo no soy sola, hay mucha gente que gana lo que yo gano y gana hasta más, para tener alguna devolución, porque entonces nosotros, señores, no se nos devuelve nada de los impuestos. Y por igual no podemos tampoco recurrir a no podemos ir a un hospital, los precios del supermercado y demás. Y me encanta ver esta parte, y estos, a ti, Omar, te admiro, tú no lo sabes, pero yo sí te he visto en un lugar donde trabajaba, que eres amigo de esa persona que trabajaba ahí, que era mi jefe en ese momento. Y realmente ver jóvenes como tú que están apostando y luchando por eso, una opinión impopular totalmente,
me quedo con abrazar esa causa. Tú vas a tener mi apoyo ahí en esa parte, voy a apoyar a un político por primera vez. Sí, y yo voto, señores, y yo voto, pero en el sentido de apoyar una causa para eso, pero igual quisiera que siguieras estudiando esa línea para las personas que están en una posición como la que estoy yo, que perfecto, gano bien, pero quizás ese no es mi propósito no es solamente dirigir una empresa que no es mía, sino dirigir la mía en mi país, donde yo pueda seguir haciendo crecer personas y aportando de lo que yo he tenido para que entonces también nuestra economía siga creciendo. ¿Tú quieres decir algo? Digo, tengo la impresión de que fue más una reflexión que una pregunta, ¿verdad? Pero me lo llevo. O sea, y además de mí se lo lleva el hombre que dirigió la economía, ¿verdad?, de nuestro país por unos años. Así que, como hacedor de política pública también, Juan Ariel, que creo que el comentario es para los dos, ¿verdad? Muchísimas gracias por esa reflexión y por ustedes aceptarlas de esta manera. En primera fila, pregunta del comunicador César Duvernay. Adelante. Señores, buenas tardes. César Duvernay, de donde hay tantos comunicadores, yo no me atrevo a decir que soy periodista ni comunicador, ¿verdad? Ni nada por el estilo. ¡Cuánta humildad! No, es la verdad, dejémonos de cosas. Pero esto es una reflexión que intenta hacer un análisis. Lo primero es felicitar a los organizadores de este encuentro. Ha sido maravilloso, una experiencia enriquecedora. Y felicitar a estos dos jóvenes brillantes con B mayúscula, subrayado, uno en morado, otro en verde, pero bueno, subrayados de la grande. Son dos excelentes productos de esta sociedad. Dos juniors, porque sus padres son brillantes. Tanto don Felucho, con quien tuve el honor de trabajar, el presidente Fernández, a quien conozco desde hace mucho tiempo, y son dos buenos hijos, dos jóvenes brillantes que se manejan con decencia. Esto es muy importante, la decencia. En un momento político donde la estridencia supera a lo correcto. Y dos personas que presentan que la razón está en el argumento, no en la mala palabra, no en la estridencia. Entonces yo quiero felicitarlos a ustedes, dos jóvenes que han demostrado que con calidad y con capacidad se pueden llegar a las grandes cosas y que sirven de ejemplo a gente que desafortunadamente hoy tienen mucho poder mediático, pero que son antivalores. Entonces yo los felicito y creo estar interpretando el sentido de esta sala. Y también veo que no es tan difícil sentar en un escenario a uno de la Fuerza del Pueblo y uno del PLD. Cuarta y última pregunta, adelante. Buenas tardes, Danilo Reynoso por acá. Dos preguntitas. En el caso de ustedes que son jóvenes políticos, ¿cuál es el plan o estrategia? Y si no la tienen, entiendo que deben tenerla, para que ustedes se empoderen haciendo posiciones de decisión en sus respectivos partidos, para que no pase lo que pasó, por lo cual surgió el partido de Omar y el mismo error que acaba de cometer el partido que pertenece a Omar. En síntesis, estrategias, planes de realmente ascender, modernizar, transformar sus respectivos partidos para que ustedes puedan ser posiblemente candidatos presidenciales, que creo que, como decía la joven, animaría en un futuro a una generación muy apática a tomar decisiones e inspirarse a votar. Número uno. Y número dos, estaba directamente Juan Ariel. Yo tengo 13 años con mi empresa y desde que tengo uso de razón, uno de los principales problemas de la economía dominicana es la informalidad. Pero creo que en estos 13 años no ha aumentado en nada el porcentaje de formalización de la industria y, digamos, de la economía dominicana. O sea, prácticamente 4 de cada 10 dominicanos pagan impuestos. Y una vez le pregunté a alguien que trabaja en la DGI de una manera muy honesta y muy a discreción, ¿por qué ustedes no le caen atrás a la gente que está informal, que todo el mundo sabe que mueve y gana dinero? Y su respuesta fue porque es más fácil cobrarle a lo que ellas pagan. Entonces, tú como economista, ¿alguna idea, plan? ¿Y por qué cuando tú fuiste ministro de Economía, esa aguja no se movió para nada? Gracias. Vamos a empezar por ahí. Mira, yo fui ministro por un año, 15 días y 10 horas, de los cuales 6 meses fueron COVID.
Me pasa mucho que uno hace cualquier propuesta. ¿Y por qué no lo hiciste cuando ministro? Chanel en una dijo, ¿y él duró cuánto? 10 años fue. A mí, y me da muchísima risa. Hay gente que me ha acusado, tú fuiste que creaste las ARS, la AFP. Digo yo, cuando se crearon yo tenía 16 años y estaba en tercero de bachillerato. De verdad. Entonces, a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ciertamente nuestro país tiene un problema. Y es que solamente le cobra impuestos, servicios sociales, TCS, a los de siempre y a los que no le da nada. Si ustedes se ponen a pensar, paga impuestos, paga anticipo, paga la TCS, si tiene una empresa, paga la luz, paga el agua, y encima de paga una luz carísima, y encima de todo, no ni llega. tiene luz, ni tiene agua, y no tiene ningún servicio social que le favorezca. Entonces, de verdad, yo creo que hemos ido ahorcando tanto fiscalmente a los mismos de siempre, que ahora mismo la informalidad no es más que el resultado de un sector formal que ya no respira. Porque curiosamente en otros países, por ejemplo en Europa, cuando se habla de informalidad, se está hablando de empresas que racionalmente deciden, mira, me sale mejor no pagar impuestos. En República Dominicana no, la mayor parte de la informalidad es cuentapropismo. Dígase, gente que no tiene una oportunidad ni de emplearse ni de ejercer un negocio, iniciar un negocio, y no le queda de otra que buscarse la vida como motoconchista, como un puesto de empanada, vendiendo cosas en la calle. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una combinación de, uno, ponernos en el zapato, en la piel de un emprendedor formal y hacerle la vida más fácil. ¿Por qué? Porque ese emprendedor formal, cuando crece, me contrata gente que ya no le tengo que dar subsidios sociales. Me paga impuestos que ya me va pagando impuestos a mí. Me va pagando una TCS que además me ayuda a proveerle la salud y me descarga el sistema público. Entonces nosotros tenemos que ponernos en la cabeza de ese emprendedor y ayudarlo a que crezca. Porque en la medida que crece, me hace a mi gobierno la vida mucho más fácil. Son muchas las cosas que hay que hacer. Y Emily, continúo un poquito con tu pregunta. Además de eliminar el anticipo, que tenemos que cambiar de mentalidad. El anticipo sí es sentido en los años 70. Ya con las letras del Tesoro no hace sentido. En otro escenario lo explicaría por qué y lo he escrito. Pero además tasas de interés más bajas. La verdad es que es muy difícil emprender un negocio con una tasa de interés del 20% y todavía no tengo el primer cliente. Un cambio en la fiscalidad. Si le vendo algo al gobierno, tengo que pagarle impuestos y el gobierno todavía no me ha pagado. O sea, eso, lo más raro del mundo es tener que pagarle impuestos a un gobierno por algo que le vendí y él no me ha pagado. Porque aquí se cobra impuesto por lo devengado, no por lo cobrado. Un servicio eléctrico de mucho menor costo. Cuando uno se pone a ver el costo de electricidad en la República Dominicana, más que duplica el de otros países de Centroamérica con los que estamos compitiendo. Entonces yo creo que tenemos que, y a mí me gusta mucho el concepto de políticas públicas con enfoque etnográfico, una forma bonita en la universidad es decir, poniéndonos en el zapato a la gente y facilitarle la vida a ese ciudadano que le quito mucho y no le doy nada, a ese emprendedor que le quito mucho y no le doy nada. Y así eventualmente podremos lograr algo que creo que es importante, reducir el tamaño del Estado. Aquí hemos llegado a tener un Estado asfixiante que lo quiere hacer todo y muchas veces no hace nada. Ya desde el punto de vista de la estrategia política, aquí mi amigo Omar dirá cómo es que vamos a hackear el sistema. Dame los trucos en tu partido para yo aplicarlo en los míos. Bueno, vamos a ver, o sea, yo creo primero, un partido político no es una persona, es un colectivo que sigue un fin, ¿verdad? Y los partidos políticos son ese vehículo para lograr materializar, hacer realidad ese sueño que aspira ese colectivo para mejorar la República Dominicana. Los partidos están llamados a presentar su visión, su plan de gobierno, sus ideas, y que la gente finalmente vote por ellas si se convence. Ahora bien, los partidos políticos son generaciones. Están, digamos, hay una generación nueva, una juventud que viene subiendo. Ahí está Juan Ariel en el PLD, ahí estoy yo en la Fuerza del Pueblo, y no es exclusivamente Juan Ariel solo en el PLD, ni soy yo solo en la Fuerza del Pueblo. Obviamente Juan Ariel se ha destacado, es lógico, con mucha humildad y mucha modestia. Dios me ha dado la oportunidad también de lograr y avanzar y hacer cosas. No, bueno, eso, Juan Ariel sí.
Y saque ese video para que mi partido me haga así, mira. Todo a su tiempo. Ahora, yo sí te diré que de lo que sí me siento profundamente convencido, y puede que sea una idea que genere disensos, que quizá no todo el mundo esté de acuerdo con mi forma de pensar en este sentido, pero yo estoy convencido de que en algún momento la oposición, no sé en qué formato, pero en algún formato tiene que reencontrarse para bien de la República Dominicana. Yo hoy soy senador porque Dios así lo quiso y porque mucha gente me dio su voto de confianza, pero porque la fuerza del pueblo y el PLD se entendieron aquí en la capital. Por eso yo soy senador. Y solo en la boleta morada votaron por mí 80.135 personas, creo que fue. Miren que tengo el número exacto en la cabeza. Esas 80,000 y pico de personas me hicieron toda la diferencia para lograr este objetivo, digamos, no en beneficio de Omar, sino los planes que yo promoví por lo que la gente creyó. El hecho de que yo esté sentado hoy aquí arriba con Juan Ariel, que de alguna manera se puede, digamos, contrastar con nosotros cada cual en su partido. O sea, yo me siento representado en Juan Ariel en el PLD y ojalá él también se sienta conmigo aquí en la Fuerza del Pueblo. Y cuando él se puso una gorra de Omar senador en la campaña morada, para mí aquello fue una cosa. Yo estaba loco le decía a mi fotógrafo Valentino, saque esa foto para yo publicarla ya. ¿Tú me entiendes? Y te digo, de verdad, cuando yo vi en el panel que me lo mandó el programa Pedro ayer, y yo vi que yo no sabía si me tocaba solo, cómo era el formato, y cuando vi que me tocaba con Juan Ariel, yo dije, ahora es que yo voy con gusto para allá. Porque quiero que se mande ese mensaje. O sea, para mí es un orgullo sentarme con un PLDista en una tarima, o que me vean donde sea. Y por eso te digo que hoy las cosas como son, hoy digamos cada quien toma la decisión personal de estar o no estar en el espacio que quiera estar o no estar, pero yo creo que más que pensar en dividirnos y en chocar uno con otro, tenemos que pensar cuáles son los puntos de encuentro que tenemos en común, en cuáles puntos no coincidimos para ver de qué manera nos entendemos, porque creo que solo una oposición unida, con un mismo camino, con una brújula que nos indique una dirección en el mismo sentido, es como vamos a lograr ilusionar a la gente y que nos vea como una alternativa clara al oficialismo que tenemos hoy. Así que ojalá este encuentro y esta imagen que saldrá y será pública de Juan Ariel y yo aquí arriba con Jennifer, sirva de motivación e inspiración para otros compañeros de la Fuerza del Pueblo y del PLD que entiendan, venimos de la misma casa. El día que yo fui al PLD como candidato me encaramé en esa tarima y me dije, compañeros, he vuelto a mi casa, así le dije yo a mi gente. Y eso es público. Y la verdad es que yo me siento tan cómodo con alguien del PLD como en mi partido La Fuerza del Pueblo. Para mí somos lo mismo y ojalá entendamos eso en el camino con la consecuencia que eso traiga, porque yo sé que es muy osado yo decir eso. No todo el mundo piensa como yo, pero creo que tenemos que entendernos en algún momento para bien de la República Dominicana. Wow. Yo me siento muy inspirada, déjame decirte. Tengo un poco de fe en la humanidad en la República Dominicana, porque si ellos son dos, yo sé que ahí afuera hay unos cuantos, muchísimos más, que también tienen ese deseo de empujar este país al desarrollo. Muchísimas gracias. Los felicito a ambos por el magnífico trabajo que han venido haciendo durante toda su vida. Gracias de verdad. Gracias a ustedes por estar aquí. Yo tengo unos reconocimientos para que recuerden este desahogo que yo sé que no se les va a olvidar. Muchísimas gracias al senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, por desahogarse con nosotros. Y por supuesto, líder al economista, con humanidad político y cercanía. Aplauso para este reconocimiento. Inspiras con integridad, criterio y visión. Qué satisfacción ver nuestros jóvenes de este nivel, que nos representen y que sean futuro de generaciones que también van en desarrollo. Muchísimas gracias al economista, político y profesor Juan Ariel Jiménez por venir desde Boston a tomar un chin de calorcito aquí en el patio en la República Dominicana, y por supuesto al senador por el Distrito Nacional Omar Fernández por también sacar una parte de su agenda y compartir con nosotros estas experiencias, el lado humano del liderazgo político. Muchísimas gracias por este banquete. Es un placer haberlos tenido aquí. Muchísimas gracias.
parte de la agenda, necesito que Jennifer se quede. Si esto era para desahogarse, me desahogué full en Sigue, esa sigue. última. Me entregué en esa última. Para eso fue que le invitamos, para que tenga esta brecha. Muchísimas gracias, A ti. Omar. Tanta calidez humana, caramba. A mí me representa Omar muchísimo, me enorgullece ver una juventud con este nivel.